En esta ocasión dialogaremos de la disfunción diastólica en el paciente críticamente enfermo. ¿Cómo pasar de la teoría a la práctica? La disfunción diastólica es una patología sumamente frecuente en los pacientes críticamente enfermos. Y si bien es cierto que la afectación cardíaca históricamente se ha estudiado principalmente en torno al compromiso sistólico izquierdo, derecho o biventricular, cada vez ha empezado a tener mayor relevancia la asociación entre disfunción diastólica y desenlaces desfavorables. En este orden de ideas, la disfunción diastólica se caracteriza por un deterioro de la relajación y la compliancia del ventrículo izquierdo. Y en este contexto, la ecocardiografía bidimensional y Doppler son herramientas fundamentales para su diagnóstico. Parece que la disfunción diastólica se asocia con mayor mortalidad, con winning ventilatorio prolongado y una mayor morbilidad. Y precisamente por ello, desde los estudios de Parker en el contexto de la miocardiopatía séptica, la función diastólica ha empezado a tener mayor relevancia. Evaluar la función diastólica del ventrículo izquierdo es complejo y requiere de competencias avanzadas en ecocardiografía. La presentación clínica más frecuente es el edema pulmonar agudo, tradicionalmente asociado con crisis hipertensivas, y se puede presentar en múltiples contextos como la isquemia miocárdica, la sepsis o las arritmias cardíacas. Se asocia con una interrupción en el destete de la ventilación mecánica. De hecho, los pacientes con disfunción diastólica tienen un mayor riesgo de hacer un edema agudo de pulmón asociado con el winning o con el destete ventilatorio. Como enunciamos, la mayor parte del corpus teórico en torno a disfunción diastólica proviene de datos recopilados en pacientes diagnosticados con sepsis. Básicamente, el tratamiento se basa en dos principios. Uno es la reducción de la congestión pulmonar y el otro es la optimización de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. ¿Por qué es importante que nosotros tratemos este tema? Quise traer dos publicaciones del Dr. Oscar Keyfords y su equipo que demuestran la asociación entre disfunción diastólica y malos resultados. En este trabajo, realizado con 218 pacientes, 162 enfermos presentaban una disfunción diastólica normal, 21 una disfunción diastólica y 35 una función diastólica indeterminada. En esta cohorte, la disfunción diastólica fue más frecuente en mujeres y en pacientes de mayor edad. Se asoció también con comorbilidades respiratorias, cardiovasculares y sepsis. Cuando ellos realizaron un modelo de regresión logística ajustado al riesgo, los pacientes con disfunción diastólica indeterminada o con disfunción diastólica presentaron un mayor riesgo de muerte a los 90 días en comparación con los pacientes con una función diastólica normal. Estamos hablando que para los pacientes con disfunción diastólica indeterminada el OR de mortalidad fue de 4.3 y para los individuos con disfunción diastólica fue de 5.1, ambos con P's estadísticamente significativas de 0.004 y 0.006 respectivamente. En esta otra publicación, realizada por el grupo del Dr. Al-Haouri, posteriormente retomaremos con los trabajos de Keyfords, se identificaron un total de 1.065 pacientes ambulatorios. En ellos encontraron que la disfunción diastólica basal estaba presente en el 73.3% de los pacientes, siendo la disfunción leve la más prevalente. Cuando ellos realizaron un análisis multivariado, encontraron que una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo por debajo de 55% y cualquier empeoramiento de la disfunción diastólica concurrente se asociaba independientemente con un mayor riesgo de mortalidad. Estamos hablando de un cociente de riesgo de 1.78. Como enunciamos, la manifestación clínica más característica de este tipo de disfunción es el edema pulmonar agudo, que ¿cuándo debe sospecharse?
Cuando nosotros tenemos la presencia de signos y síntomas de falla cardíaca, tenemos una función sistólica normal definida como una FEBI mayor de 50% y un índice de volumen telediastólico del ventrículo izquierdo por debajo de 97 mililitros por metro cuadrado, asociado a evidencia de disfunción diastólica. De hecho, como hemos enunciado, el edema pulmonar agudo hipertensivo es la presentación más habitual en la unidad de cuidados intensivos. Se sabe que la isquemia miocárdica es una de las principales entidades, junto a las arritmias y las crisis hipertensivas, que se asocian con la presencia de disfunción diastólica, básicamente porque en el caso de la isquemia miocárdica y en el caso de las arritmias, estos reducen la relajación miocárdica y empeoran el grado de disfunción diastólica. También es bien sabido que la disfunción diastólica se presenta antes que la disfunción sistólica. Por lo tanto, cuando tenemos un paciente que ya está en un estadio donde tiene una disfunción sistólica, se da por sentado que también tiene un compromiso a nivel diastólico. Es una entidad muy frecuente en los pacientes diagnosticados con sepsis. De hecho, la incidencia es de 20 a 56%. Se caracteriza por deterioro de la contractilidad y también compromiso de la relajación biventricular. Y en los pacientes sépticos ocurre algo bastante interesante y es que se altera tanto la función sistólica y diastólica en el contexto de la miocardiopatía séptica. Por lo tanto, vamos a tener los dos tipos de disfunciones en la mayoría de los escenarios. Y la fisiopatología de esta entidad involucra múltiples mecanismos, algunos sistémicos, intracelulares, extracelulares, como la distribución anormal del flujo sanguíneo coronario por una desregulación del metabolismo del óxido nítrico, el exceso de citoquinas proinflamatorias, la desregulación del metabolismo del calcio y también la hipoxia. Por definición, estos pacientes pueden tener una mala respuesta a los líquidos, por lo cual debemos tener precaución con la recomendación de utilizar una fluidoterapia muy liberal en los pacientes con sepsis. El diagnóstico de la disfunción diastólica es complejo y si bien hay un apartado relacionado con la anamnesis, los antecedentes y el examen físico, sigue siendo difícil llegar con el diagnóstico. Recordemos que los síntomas característicos de la falla cardíaca son inespecíficos, como la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la disminución de la tolerancia al ejercicio, la fatiga, y los signos también, la taquicardia, la taquipnea, otros como el edema periférico, las crepitaciones pulmonares, la presión venosa yugular o central elevada, el reflujo hepatoyugular, la citis, se pueden asociar con la retención de sodio y agua. Y si bien es cierto que tradicionalmente la falla cardíaca se asocia con un deterioro de la función sistólica, que cuando hay un compromiso de la función sistólica, por definición, ya hay compromiso de la función diastólica, se reconoce que la función diastólica puede alterarse de manera aislada, y esto es lo que se conoce como una falla diastólica, que es una falla cardíaca con una FEBI preservada, que tiene como característica cardinal la disfunción diastólica. La falla cardíaca, recordemos que la podemos definir como una anomalía de la estructura o la función cardíaca que provoca que el corazón no pueda suministrar oxígeno según los requerimientos de los tejidos. Y en la última década se ha empezado a producir, sobre todo en el contexto de pacientes críticos, un cambio en el perfil clínico y hemodinámico de la falla cardíaca. La falla cardíaca con FEBI preservada representa entre el 35 al 50% de las fallas cardíacas. Y según algunas series, la insuficiencia cardíaca es una entidad sumamente frecuente en las UCIs polivalentes, ocurriendo en aproximadamente el 30% de los pacientes. La falla cardíaca con FEBI preservada es más común en mujeres hipertensas, obesas, con anemia y con fibrilación auricular. Ahora, los estudios centrados en incidencia de disfunción diastólica en los pacientes críticos a lo largo de los años, y aquí vemos un grupo de series desde el año 2008 al año 2015, han mostrado una incidencia que oscila entre el 40 y el 80%. Recientemente se desarrolló un enfoque de agrupamiento utilizando una cohorte francesa multicéntrica de pacientes con choque séptico.
Y a partir de parámetros clínicos y ecocardiográficos, los autores caracterizaron 5 fenotipos cardiovasculares diferentes, como se puede apreciar en esta tabla. Y como se puede observar, la mortalidad más alta se informó en los pacientes con una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, teniendo mortalidades en torno al 50%, seguido de la insuficiencia del ventrículo derecho, que tenía una mortalidad de aproximadamente el 42%, y la hipovolemia persistente con una mortalidad del 38.6%, mientras que el perfil hiperdinámico o hiperkinético no parecía asociarse con un aumento en la mortalidad. Hablamos de mortalidades del 23.8%, sumamente similar a la de los pacientes poco reanimados sin disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, sin insuficiencia del ventrículo derecho o con respuesta a líquidos, cuya mortalidad era del 21.3%. Otro estudio retrospectivo que vale la pena mencionar es el que vemos en pantalla, elaborado por el grupo de Dugard. Se realizó con más de 3.000 pacientes y mostró una asociación en forma de U entre la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y la mortalidad intrahospitalaria en pacientes con sepsis. En este estudio, tanto los pacientes con disfunción sistólica grave, que se definieron como una FEBI por debajo del 25%, que eran pacientes que por definición ya tenían una disfunción diastólica, como las condiciones hiperdinámicas con FEBIs mayores de 70% y compromiso también en la función diastólica, se asociaron de forma independiente con una mayor mortalidad. Por lo tanto, este último estudio parece confirmar los malos resultados de los pacientes tanto con disfunción sistólica grave del ventrículo izquierdo, pero también en los pacientes que tienen perfiles hiperdinámicos asociados a compromiso de la función diastólica. Hay varios factores predisponentes para el desarrollo de la disfunción diastólica. Algunos son propios del paciente, como la edad avanzada, el sexo femenino, la hipertensión y la obesidad. Otros se vinculan con enfermedades como la isquemia miocárdica, las arritmias y la sepsis, y otros a tratamientos, como lo es la reanimación con volumen y la ventilación mecánica. En cuanto al factor pronóstico, hay pocos estudios que hayan examinado el valor pronóstico de la disfunción diastólica en la UCI general. Algunos de ellos los mencionamos a priori. Este trabajo, realizado por Economidis y colaboradores, encontró que la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, evaluada mediante TDI, era un factor predictor independiente de mortalidad en pacientes de UCIs polivalentes. Fue un trabajo realizado con 58 pacientes, donde evaluaron múltiples variables como el NT-proBNP, el TDI, la troponina, el lactato, la PAFI y la presencia de sepsis. Encontraron que un NT-proBNP mayor de 941 predecía disfunción diastólica. De igual forma, encontraron que la presencia de un NT-proBNP con variables del TDI anormal se asociaban con una menor PAN, una mayor creatinina, una peor PAFI y una peor supervivencia. Por lo tanto, estos dos marcadores aportan valor complementario para poder predecir mortalidad en UCI en pacientes con FEBI preservada. Y es que la mayoría de la información en torno a este tipo de disfunción proviene de estudios en pacientes sépticos. La mayor parte de la evidencia, acá vemos algunos estudios de Landersberg, de Rolando, vemos también un trabajo de Link y colaboradores que oscilan entre el año 2012 al año 2015, han encontrado una mayor mortalidad o peores desenlaces en los pacientes con disfunción diastólica. Este trabajo de Brown no encontró una relación significativa entre la disfunción diastólica y el pronóstico en sepsis. Sin embargo, como veremos a posteriori, los metaanálisis parecen confirmar que sí hay una asociación entre la disfunción diastólica y peores resultados. En quemaduras también existe un corpus teórico bastante interesante en cuanto a la correlación de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y la mortalidad hospitalaria. Ahora,
En pantalla vemos un metaanálisis que incluyó 636 pacientes con sepsis, que confirmó la asociación entre la mortalidad y la disfunción diastólica con un riesgo relativo de 1.82. Este metaanálisis fue elaborado por el grupo de San Filippo, que es una de las personas que más ha publicado en torno a este tema. Como veremos más adelante, también planteó el algoritmo Cheops, que es de gran utilidad en el contexto de las unidades de cuidado crítico. Otro metaanálisis, elaborado también por el mismo grupo de investigación, mostró que peores parámetros relacionados con la disfunción diastólica, por ejemplo, una menor E' y una mayor relación EE', se asociaba con mayor mortalidad en pacientes sépticos. Estos datos provinieron de 16 estudios con un total de 1.507 pacientes con sepsis y choque séptico, y se encontró que había una asociación significativa con mortalidad. En cuanto a los aspectos fisiopatológicos, es bien sabido que la diástole ventricular izquierda se extiende desde el cierre de la válvula aórtica hasta el cierre de la válvula mitral, y su duración en reposo es de 2/3 del ciclo cardíaco. La primera fase diastólica, luego del cierre de la válvula aórtica y la apertura de la válvula mitral, corresponde al tiempo de relajación isovolumétrica. Durante la relajación isovolumétrica, la presión intraventricular disminuye antes de que comience el llenado ventricular. Y el llenado ventricular, al menos en ritmo sinusal, tiene 3 fases. Tenemos una fase de llenado temprano, que comienza con la apertura de la válvula mitral por una reducción de la presión intraventricular por debajo de la presión auricular. Tenemos una segunda fase, conocida también como fase de equilibrio, donde el volumen ventricular se mantiene constante por la igualación de la presión auriculoventricular. Y por último, una fase de llenado tardía, que depende del aumento de la presión auricular por la contracción auricular. Ahora, la función diastólica involucra entonces la relajación miocárdica activa, que va a influir finalmente en el llenado ventricular temprano. También involucra la compliance del ventrículo izquierdo, que está relacionada con la capacidad de aceptar volumen o llenado por parte de la aurícula izquierda en función de la rigidez del ventrículo izquierdo, y también la estimación de la presión de la aurícula izquierda como una consecuencia fisiopatológica del deterioro de la función diastólica a nivel del ventrículo izquierdo. Y la relajación de las fibras musculares cardíacas es una propiedad activa. ¿Esto qué significa? Que utiliza trifosfato de adenosina o ATP. Esa energía básicamente transfiere el calcio citoplasmático de vuelta al retículo sarcoplásmico, reactiva el efecto inhibidor del complejo troponina-tropomiosina y permite la disociación de los filamentos de actina y miosina. Además, la relajación también depende de la abundancia de calcio dentro del citoplasma. Finalmente, la relación de las fibras musculares va a ser la responsable de que se genere una caída a nivel de la presión ventricular izquierda. Cuando nosotros tenemos pacientes con relajación ventricular anormal, la precarga auricular aumenta y esto causa un mayor volumen de eyección auricular. Esto permite que se mantenga el gasto cardíaco en los pacientes que tienen una relajación ventricular alterada. Recordemos también que la velocidad a la que disminuye la presión en el contexto de la relajación isovolumétrica va a reflejar la velocidad de relajación de las fibras musculares. Ahora, la distensibilidad depende de la relación entre el estiramiento de la fibra miocárdica y la tensión, que es la fuerza aplicada por la superficie. Sabemos que en pacientes críticamente enfermos hay una reducción del tono venoso y arterial, y esto conduce a una reducción de la precarga y la poscarga. Por ende, genera hipotensión e hipoperfusión. Y resulta que la relación entre el estiramiento de la fibra miocárdica y la tensión se afecta por la relajación activa de los sarcómeros y el contenido relativo de fibras elásticas y de colágeno que están presentes en el tejido conectivo. Esas fibras van a determinar el tamaño y la forma anatómica del ventrículo izquierdo y van a configurar la matriz que convierte el acortamiento y el alargamiento de las
las fibras musculares en cambios de presión. Finalmente, la fuerza que se necesita para estirar las fibras va a ser inicialmente baja, pero va a aumentar geométricamente a medida que se van estirando, y esto se debe a la sobrecarga de volumen que se puede generar, que puede llegar a ser excesiva. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la función auricular izquierda, en este orden de ideas, depende de la precarga, la poscarga y la contractilidad. Sabemos que en la disfunción diastólica hay una desviación de la curva de presión-volumen del ventrículo izquierdo, y esta desviación conduce a aumentos y disminuciones exageradas de la presión ventricular izquierda para el mismo cambio en la poscarga y la precarga. Esto genera que clínicamente nosotros tengamos crisis hipertensivas, edema agudo de pulmón, porque aumenta la precarga o la poscarga, o también puede generar escenarios donde ocurre hipotensión y azoemia cuando hay disminuciones a nivel de la precarga y de la poscarga. En pacientes que tienen una relajación ventricular anormal, la precarga auricular aumenta y esto causa un mayor volumen de eyección auricular. Esto permite que se mantenga el gasto cardíaco en los pacientes que tienen una relajación ventricular alterada. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una fibrilación auricular, la fibrilación auricular per se causa una disminución del gasto cardíaco y facilita la aparición de síntomas congestivos, porque resulta que aparece una contracción auricular que es ineficaz, porque la complianza ventricular está reducida y por lo tanto el volumen de eyección auricular se empieza a realizar en una dirección retrógrada. En este escenario, la combinación de relajación activa y de complianza miocárdica pasiva va a intentar mantener un volumen sistólico y un gasto cardíaco adecuado con una presión de llenado normal. Pero cuando ocurre una disfunción diastólica o cuando se alteran estas propiedades por la presencia de arritmias u otras comorbilidades, vamos a ver que la presión auricular izquierda va a tener que aumentarse para poder mantener un gasto cardíaco entre comillas adecuadas. Es importante entonces que los médicos de la unidad de cuidados intensivos comprendamos la relevancia de la función diastólica del ventrículo izquierdo para los desenlaces de los pacientes. Sabemos que la disfunción diastólica se asocia con eventos desfavorables. Entonces nosotros siempre debemos preguntarnos, ¿acaso las presiones en estas cavidades están elevadas? Tenemos marcadores de disfunción diastólica y esto nos lleva a hablar del diagnóstico de la disfunción diastólica. Para ese diagnóstico se requieren de herramientas como el cateterismo cardíaco para la medición de presiones, pero debido a su invasividad ha empezado a caer en desuso. Se deja solamente para algunas condiciones particulares, como cuando aporta una información que no puede ser dada, por ejemplo, a través de la ecocardiografía como medida no invasiva, o cuando nosotros necesitamos otra información complementaria que no nos puede dar el eco. También tenemos biomarcadores como los péptidos natriuréticos, pero siendo estrictos, el cateterismo cardíaco es el estándar de oro para el diagnóstico de la disfunción diastólica. Ahora, la ecocardiografía Doppler es una piedra angular para el diagnóstico de la disfunción diastólica en la práctica clínica. Como mencionamos, el cateterismo cardíaco está indicado cuando la ecocardiografía no es suficiente para establecer el diagnóstico o se necesita algún tipo de información adicional. En este sentido, han evolucionado las directrices de la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Asociación Europea de Imagen Cardiovascular, y ellos propusieron un nuevo algoritmo para el diagnóstico y la graduación de la disfunción diastólica a partir de 4 parámetros. La onda E', que se hace con Doppler tisular, que refleja la relajación del ventrículo izquierdo, las fuerzas restauradoras y las fuerzas pasivas.
La relación EE', que estima la presión de la aurícula izquierda, pero se puede ver afectada por arritmias, la edad, la enfermedad mitral o coronaria, y tiene un corte distinto en los pacientes críticos. La onda E se puede afectar por valvulopatías mitrales o isquemia. El volumen auricular izquierdo, que indica una elevación crónica de la presión de la aurícula izquierda y es útil en el escenario del diagnóstico a largo plazo, y la velocidad de chorro de regurgitación tricuspidia o la BTR, que evalúa el impacto de la presión de la aurícula izquierda en la circulación derecha. ¿Cuál es el problema de esta última? Que se puede afectar por el EPOC, por la ventilación mecánica y que no va a discriminar un origen pre o postcapilar de la hipertensión pulmonar. En cuanto a la evaluación ecocardiográfica, debemos centrarnos primero en una vista apical de 4 cámaras. Con esta vista apical de 4 cámaras nosotros vamos a verificar el volumen y el tamaño de la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el tabique, como podemos ver en pantalla. Aquí está la aurícula derecha, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda. Se estima que el tamaño y el volumen de la aurícula izquierda, cuando nosotros la estamos evaluando y encontramos un índice de volumen máximo de la aurícula izquierda por encima de 34 mililitros por metro cuadrado, esto confirma la presencia de presiones de llenado ventricular izquierda elevadas. Es importante mencionar que también debemos evaluar el tamaño del ventrículo izquierdo y del tabique interventricular, aunque la hipertrofia ventricular no siempre va a estar presente. También debemos evaluar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y las anomalías del movimiento de la pared del ventrículo izquierdo, recordando la premisa que cuando nosotros tenemos disfunción sistólica, por definición vamos a tener disfunción diastólica. El Doppler de onda pulsada también nos otorga a nosotros información. Sirve para medir la velocidad del flujo sanguíneo intracardíaco que se está generando por el gradiente de presión entre las cámaras y normalmente lo expresamos en centímetros por segundo. Nuevamente vamos a situarnos en una vista apical de 4 cámaras. En esta vista apical de 4 cámaras nosotros vamos a visualizar 3 zonas de gran importancia. En el círculo que estoy seleccionando, cuando nosotros colocamos el Doppler de onda de pulso, podemos medir el flujo transmitral. Y aquí en los rectángulos, nosotros también podemos medir la velocidad de cambio en la longitud miocárdica, de la que hablaremos más adelante. Cuando nosotros hacemos un Doppler de onda pulsada transmitral en la punta de la válvula mitral, podemos identificar algunas ondas durante el llenado ventricular izquierdo. La primera onda es la onda E, que la onda E corresponde al llenado pasivo diastólico temprano del ventrículo izquierdo. La segunda onda es la onda A, que corresponde a la contracción auricular. Cuando nosotros tenemos una función diastólica normal, el componente del llenado ventricular pasivo va a tener mayor importancia que la contracción auricular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos encontrar? Nosotros esperaríamos encontrar una velocidad máxima de la onda E que va a ser mayor que la onda A. Sin embargo, debemos destacar que los parámetros aislados del Doppler de onda pulsada transmitral no se recomiendan para diagnosticar la disfunción diastólica en pacientes críticamente enfermos, sobre todo porque la velocidad máxima de la onda E depende en gran medida del estado de volumen. Acá nosotros podemos ver precisamente una medición de la onda E y de la onda A, que recordemos que la onda E representa el llenado pasivo diastólico temprano a nivel del ventrículo izquierdo y la onda A corresponde a la contracción auricular. Ahora, el Doppler tisular. El TDI se debe realizar en proyección apical y el volumen de muestra, como veremos más adelante, debe ubicarse dentro de los puntos de inserción septal y lateral de las valvas mitrales y se tienen que ajustar para cubrir la excursión longitudinal del anillo mitral en sístole y en diástole. Y este TDI mide la velocidad de cambio de la longitud miocárdica y también suele expresarse en centímetros por segundo. Acá podemos ver los sitios de mediciones para poder realizar precisamente estas medidas. Normalmente el TDI permite adquirir las velocidades sistólicas
que van a estar expresadas con la letra S, protodiastólicas que van a estar expresadas con la E' y la onda A va a expresar la fase telediastólica. La onda E, que es precisamente la que es indicativa de la protodiástole, se considera indicativa de la relajación ventricular izquierda y es menos sensible a las condiciones de carga que el Doppler pulsado. Acá nosotros podemos ver precisamente la medición de estas ondas que nos van a brindar a nosotros información. Finalmente tenemos la velocidad máxima de la insuficiencia tricuspidia medida mediante Doppler continuo. Resulta que la relajación alterada del ventrículo izquierdo puede transmitirse a las cavidades derechas y esto puede causar hipertensión arterial pulmonar. En este sentido, se sabe que la velocidad máxima de la insuficiencia tricuspidia, cuando es superior a 2.8, se asocia con disfunción diastólica. Recordemos que la presión arterial sistólica elevada se asocia con disfunción diastólica y se asocia con una presión auricular izquierda elevada. Por lo tanto, debe estimarse la presión auricular derecha, evaluando también el tamaño de la vena cava inferior y la respuesta respiratoria, que van a ser variables complementarias que debemos realizar. En este sentido, las guías del año 2016 presentan un algoritmo que está reproducido en esta figura que facilita el diagnóstico de la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, y esto lo hace con 4 variables: el volumen auricular izquierdo, la velocidad del chorro de regurgitación tricuspidia, la velocidad de la onda E, tanto la onda septal como lateral, que se mide a través de Doppler tisular o TDI, y la relación E', que normalmente es el valor medio entre las ondas E' septales y laterales. Y el diagnóstico se realiza, por decirlo así, de manera democrática, según el número de valores normales frente a los anormales. Y posteriormente el diagnóstico se clasifica según su gravedad. Y la clasificación se hace con la integración de los valores de flujo transmitral, la velocidad de la onda E y la relación EA. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que mirar son las 4 variables cardinales. Si nosotros tenemos una velocidad E' septal menor de 7 o lateral menor de 10, debemos mirar el ratio E' para ver si es mayor de 14, el índice de volumen de la aurícula izquierda, a ver si es mayor de 34, y el jet de velocidad de regurgitación tricuspidia, si es mayor de 2.8. Si nosotros tenemos la presencia de 2 o más criterios, podemos empezar a hablar de que existe algún grado de disfunción diastólica. Si es así, nosotros pasamos a evaluar la relación EA y también el valor de E. Si la EA es menor de 0.8 y la E es menor de 50, estamos hablando de que nos encontramos ante una disfunción diastólica grado 1, donde hay una alteración en la relajación. Si la EA está entre 0.8 a 2 o tenemos una EA menor de 0.8 con una E mayor de 50, vamos entonces a evaluar los valores de el índice de volumen de la aurícula izquierda y el jet de velocidad de regurgitación tricuspidia. Si nosotros tenemos 0 o 1 alterados, hablamos de un grado 2 o pseudonormalización, y si tenemos 2 o 3, hablamos de un grado 3, que son los pacientes que tienen un llenado restrictivo. De igual forma, cuando tenemos una relación EA mayor de 2, podemos hablar directamente de que nos encontramos ante un llenado restrictivo. También es importante mencionar que las nuevas guías recomiendan que nosotros utilicemos estas medidas específicas, que nos fijemos en la velocidad E anular, que recordemos que el punto de corte es de menos de 7 cuando nosotros hablamos de la parte septal, menos de 10 si hablamos de la lateral en pacientes críticos, la relación E', que se puede evaluar el promedio y el valor promedio es mayor de 14, si usamos la septal es mayor de 15 y si usamos la lateral es mayor de 13, el índice de volumen máximo que debe ser mayor de 34 mililitros por metro cuadrado y la velocidad máxima de insuficiencia tricuspidia, que el punto de corte es de 2.8. Si nosotros no tenemos enfermedad miocárdica en la ecocardiografía 2D y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es preservada, nosotros entendemos
que la función diastólica ventricular izquierda es normal cuando más de la mitad de las variables no cumplen los valores de corte para una función anormal. Entonces, si nosotros tenemos menos del 50% de estas variables positivas, es normal. Si tenemos el 50% positivo, es indeterminado. Y si tenemos más del 50%, estamos ante una disfunción diastólica. Hay algunos autores que han recomendado que este grupo indeterminado, porque se asocia también con peores desenlaces, se deje catalogado, al menos en los pacientes críticos, dentro del subgrupo de disfunción diastólica. Entonces nosotros tenemos estos parámetros con estos puntos de corte. Si nosotros precisamos, los puntos de corte pueden variar dependiendo de la población. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente en respiración espontánea, el valor de la EE' va a ser de más de 15. Si nosotros tenemos un enfermo en ventilación mecánica, va a ser de más de 12. Y si nosotros encontramos un valor entre 8 y 12, pues debemos utilizar otros índices ecocardiográficos, como el agrandamiento de la aurícula izquierda o el flujo venoso pulmonar. Ahora, las nuevas directrices han cambiado también el algoritmo propuesto para la estimación de las presiones del llenado del ventrículo izquierdo. Entonces recordemos que la estimación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y los grados de disfunción diastólica se pueden clasificar según los hallazgos que estamos viendo en pantalla. Entonces lo primero que nosotros debemos ver es que cuando nosotros tenemos un grado 1, pues la relación EA va a ser menor de 0.8 y la E va a ser menor de 50. Si es grado 2, va a ser de 0.8 a menos de 2, o la relación EA va a ser menor de 0.8 con una E mayor de 50. Y si tenemos un grado 3, pues nosotros vamos a tener una relación EA mayor de 2. Si es así, nosotros tenemos que evaluar 3 criterios. Tenemos que mirar la E' a ver si es mayor de 14, tenemos que ver la regurgitación tricuspidia, el JET, a ver si es mayor de 2.8 y el índice de volumen del ventrículo izquierdo. Si nosotros tenemos 2 o más criterios que son negativos, estamos hablando de que estamos ante un grado 1. Si nosotros tenemos solo 2 criterios disponibles y uno de ellos es negativo, hablamos de que es un grado indeterminado. Y si nosotros tenemos 2 o más criterios que son positivos, hablamos de una disfunción diastólica grado 2. Es importante mencionar que esta graduación también ha recibido otros nombres. Sabemos que los pacientes grado 1 tienen un patrón de relajación alterado, los pacientes grado 2 o moderado tienen un patrón pseudonormal y los pacientes grado 3 o severos van a ser pacientes que ya por definición van a tener llenado restrictivo. ¿Y esto por qué es importante? Porque resulta que esta graduación se correlaciona con mortalidad por todas las causas. De hecho, se sabe que independientemente del grado per se ya se incrementa la mortalidad. Por ejemplo, en pacientes asintomáticos que tienen una disfunción diastólica grado 1, se observa una mortalidad 5 veces mayor en comparación con los pacientes que tienen una función diastólica normal. Y a medida que nosotros vamos increciendo en los grados, va aumentando la mortalidad y el pronóstico es cada vez peor. Hay otros métodos ecocardiográficos complementarios como la velocidad de propagación del flujo transmitral Doppler color y el flujo venoso pulmonar con Doppler espectral. Básicamente, la velocidad de propagación del flujo transmitral se evalúa con Doppler color en modo M desde la vista apical de 4 cámaras y mide la pendiente de flujo diastólico temprano desde la válvula mitral hasta el ápice. Normalmente es vertical, pero se aplana progresivamente a medida que va empeorando la disfunción diastólica porque hay un deterioro de la relajación ventricular. Esta se evalúa en proyecciones apicales de 4 cámaras en 2D. Lo que nosotros hacemos es que nos situamos en la punta de la válvula mitral con imágenes de Doppler color en modo M y esto va a mostrar una velocidad y una tasa de flujo sanguíneo de manera semi-cuantitativa desde el anillo valvular mitral hasta el ápex del ventrículo izquierdo. Vamos a ver la onda diastólica temprana en modo M y la pendiente de esa onda, que es la BP, va a ser normalmente vertical. Cuando nosotros tenemos una disfunción diastólica, pues esta pendiente se va a aplanar porque hay un deterioro creciente de la relajación del ventrículo izquierdo.
También se puede evaluar el flujo venoso pulmonar con Doppler espectral, que básicamente esto muestra la alteración del flujo rápido a través de las venas pulmonares hacia las aurículas izquierdas cuando hay una elevación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. En los pacientes que tienen fibrilación auricular se tienen que realizar al menos 5 mediciones y ponderarlas. Hay algunos signos de presión auricular elevada en los pacientes con fibrilación auricular, sin embargo, identificarlos no es fácil. Entre ellos encontramos, por ejemplo, un tiempo de desaceleración de la onda E menor de 150 que sugiere una presión auricular izquierda elevada, una relación EE' mayor de 11 que sugiere que hay una presión de llenado elevada, una velocidad máxima de insuficiencia tricuspidia mayor de 2.8 que indica una presión sistólica pulmonar elevada, o la ausencia de variación de la onda E a pesar de intervalos RR variables, que esto sugiere que hay una rigidez auricular izquierda en los pacientes con FA. En los pacientes críticos hay muchos problemas y limitaciones, porque los pacientes críticos tienen variaciones en la precarga por cambios de volumen y redistribución de líquidos, tienen cambios en la poscarga que están asociados al estado hemodinámico y la resistencia vascular, tienen influencias de fármacos vasoactivos que alteran la contractilidad y la relajación, están bajo efectos de la sedación profunda, lo cual afecta el tono autonómico y la frecuencia cardíaca, tienen impactos de la ventilación mecánica, especialmente los impactos asociados con la presión positiva y la PIP, y tienen una alteración de los patrones normales de llenado ventricular. Por otro lado, el punto de corte que está validado para los pacientes que respiran por sí mismo no se puede trasladar a los pacientes típicos de la UCI, que a menudo tienen soporte inotrópico, tienen soporte vasopresor, están sedados, ventilados y eventualmente están expuestos a grandes cambios en los líquidos que se les están administrando. En los pacientes críticos que tienen ventilación mecánica, los valores de corte de la relación EE' para poder predecir un aumento en la presión de la aurícula izquierda difieren de los que se sugieren en los ámbitos ambulatorios. De hecho, en esta población parece que un valor de corte de 8 es un umbral más apropiado para poder predecir un aumento de las presiones de la aurícula izquierda, en lugar de los puntos de corte tradicionales que oscilan entre 13 y 15 que se emplean con la población ambulatoria. Además, aunque la velocidad de chorro regurgitante de la tricuspidia puede ser un parámetro excelente para poder describir la presencia de hipertensión pulmonar, no puede distinguir entre el aumento pre y poscapilar de las resistencias vasculares, y en los pacientes críticos pues va a ser particularmente difícil poder equilibrar los efectos de la ventilación mecánica en los valores precisamente de la velocidad del chorro regurgitante tricuspidio. Además, las directrices no están establecidas para identificar el deterioro agudo de la función diastólica del ventrículo izquierdo, y los pacientes de la UCI sufren alteraciones agudas y pueden experimentar evoluciones clínicas rápidas en cuestión de minutos o de horas, y esto no puede detectarse adecuadamente con las directrices actuales. Entonces tenemos otro problema muy importante, y es que naturalmente en la unidad de cuidados intensivos la función diastólica del ventrículo izquierdo premórbida, o sea crónica, normalmente suele ser desconocida antes del ingreso a la UCI, y esto va a dificultar la valoración y la interpretación del empeoramiento o la reversibilidad de la disfunción diastólica en la población crítica. Hay algunos parámetros que brindan información sobre las propiedades de la aurícula izquierda que pueden ser útiles. Acá podemos verlos en pantalla y lo que significan. Es muy probable que una proporción significativa de pacientes que son clasificados como indeterminados realmente presentaran disfunción diastólica que no pudo verse con los criterios actuales. De hecho, se han realizado varios estudios bastante interesantes. Por ejemplo, Clancy y colaboradores compararon la evaluación obtenida siguiendo las directrices del 2016 y del 2009 y demostraron que había una diferencia significativa en la prevalencia de disfunción diastólica. Por ejemplo, ellos encontraron que con los criterios del 2016 había una posibilidad de encontrar al 60% de los pacientes en comparación con el 21% cuando se seguían las recomendaciones del 2009. Ellos encontraron en ellos una prevalencia mucho menor de disminución
disfunción de la función diastólica del ventrículo izquierdo cuando se aplicaban los criterios viejos. Nuevamente, otro estudio de Cavefors, que habíamos dicho que íbamos a mencionar más adelante, observó que los pacientes de la UCI general que tenían una función diastólica del ventrículo izquierdo indeterminado, según las directrices del 2016, tenían el mismo riesgo de muerte 4 veces mayor que aquellos que cumplían con los criterios de disfunción diastólica aislada. Esto nos indica que es posible, una de las posibilidades o las hipótesis que podemos sacar a partir de esto, que los criterios que se emplean ahora para disfunción diastólica estén permitiendo que muchos pacientes con disfunción diastólica se escapen. De hecho, también, según el estudio Eurofeeling, las directrices más recientes han intentado simplificar y mejorar la predicción, pero todavía falta mucho. Es por eso que se propuso una definición simplificada para la disfunción diastólica en UCI, utilizando básicamente dos parámetros, la E' septal por debajo de 8 y también modificando los valores de la relación EE' para poder clasificar la disfunción diastólica. En este sentido, los autores de esta propuesta exploraron posteriormente su definición simplificada en pacientes sépticos y ellos demostraban que garantizaba una caracterización de un número significativamente mayor de pacientes sépticos con respecto a su función diastólica, en comparación con las directrices del 2016 y 2009. Los criterios que ellos proponían se asociaban con un diagnóstico de hasta el 78%, mientras que las del 2016 del 71% y las del 2009 del 34%. Además, ellos destacaron que las directrices del 2016 designaban a muchos pacientes como si tuvieran una función diastólica normal a pesar de que tuvieran una relación EE' elevada, por lo tanto una alta probabilidad de aumento a nivel de las presiones de la aurícula izquierda. Ahora, otro parámetro de gran utilidad es la deformación del ventrículo izquierdo, que la deformación del ventrículo izquierdo representa la diferencia entre la longitud final de cada segmento en relación con su longitud en reposo y puede medirse en diferentes planos, principalmente en un plano longitudinal, o sea, de la base al ápex, y también circunferencial, que es el eje corto rotacional. Hay una tercera forma de deformación, que es la radial, que evalúa el movimiento hacia adentro del eje corto, pero se describe con menos frecuencia y se utiliza precisamente con poca frecuencia. En este orden de ideas, existe una medición que es la deformación longitudinal global, que es la medida de deformación informada con más frecuencia en los estudios y básicamente promedia los valores de deformación de todos los segmentos que se visualizaron desde las 3 ventanas apicales. Se sabe que los valores de una deformación longitudinal global más negativos indican un mejor rendimiento del ventrículo izquierdo. Además, también se sabe que la capacidad de deformación del ventrículo izquierdo para poder predecir el pronóstico en los pacientes sépticos se ha validado en algunas publicaciones, incluso en un metaanálisis reciente. Es importante mencionar que la deformación de la aurícula izquierda a través del strain también se ha investigado gradualmente como un método o un análisis preciso y reproducible de la función de la aurícula izquierda. Acá nosotros podemos ver una representación esquemática de las funciones de la aurícula izquierda durante el ciclo cardíaco. Aquí en el apartado A vemos un electrocardiograma, en el apartado B vemos perfiles de velocidad de flujo transmitral, en el C vemos la curva de deformación de la aurícula izquierda y en el apartado D podemos apreciar una curva de la tasa de deformación de la aurícula izquierda. Entonces acá tenemos algunas nomenclaturas importantes, como lo es la epsilon CD, que básicamente es la deformación del conducto, la epsilon CT, que es la deformación contráctil, y la suma de estas dos nos va a dar el strain de depósito, que es lo que nosotros podemos ver acá. También podemos ver otras variables identificadas en esta imagen, como lo es la tasa de deformación negativa temprana, la tasa de deformación negativa tardía y también la tasa de deformación positiva, que acá la estoy señalando. Acá nosotros podemos ver algunos videos, vemos una representación de
la deformación longitudinal global en dos entornos diferentes. Primero vemos un entorno aquí a la izquierda donde hay una buena deformación longitudinal global. Esto pertenece a un paciente que tiene una FEBI preservada, y aquí en el segundo a la derecha nosotros podemos ver un paciente que tiene precisamente la tasa de deformación global deprimida y tiene una FEBI preservada. Esto demuestra que la tasa de deformación global longitudinal puede ser un marcador más temprano de disfunción cardíaca que la FEBI. Entonces, tenemos otra herramienta, y esa herramienta que también tenemos para poder evaluar esto es precisamente la deformación longitudinal global. Ahora, cuanto mejor sea la función de la aurícula izquierda, más positivos van a ser los valores de strain de la aurícula izquierda. El punto de corte óptimo para poder diferenciar entre presión de llenado del ventrículo izquierdo normal y elevado es de menos de 18% para el strain del reservorio de la aurícula izquierda, cuando se utilizan más de 12 milímetros de mercurio como marcador de presión de enclavamiento elevado. Hay otra medida que es el PALS, que el PALS es una medida de formación de la aurícula izquierda que básicamente evalúa cuánto se estira la aurícula durante el llenado del ventrículo izquierdo, y se ha identificado un punto de corte del PALS, que es el Peak Atrial Longitudinal Strain, de menos de 16%, cuando se hace referencia a una presión de enclavamiento mayor o igual a 15 milímetros de mercurio, o a una presión dentro del ventrículo izquierdo al final de la diástole de más de 16 milímetros de mercurio. Acá vemos una representación en video del PALS en dos entornos diferentes. El de la izquierda es un PALS en un paciente que tiene una función preservada, y el de la derecha es un PALS en un paciente que tiene una función comprometida. El PALS precisamente es la tensión longitudinal auricular máxima. Acá podemos ver un algoritmo que proponen los autores, empezando entonces con una relación EE', si es menor de 8 se considera que es normal, si es de más de 8 a menos de 14 vamos a pasar a ver el PALS. Si el PALS es mayor o igual a 24, hablamos de que hay una alteración de la relajación grado 1, si está a menos de 24 pero más de 19 de un compromiso grado 2, y si tenemos un valor de menos o igual a 19 hablamos de que estamos ante un patrón restrictivo, que nosotros también podemos pensar en un patrón restrictivo cuando nosotros tenemos una relación EE' mayor o igual a 14. En caso de que esto esté presente, pues vamos a pasar a aplicar el bundle de Cheops, que lo vamos a ver más adelante, y vamos a empezar a hacer estrategias de optimización de la ventilación y la decongestión. Entonces, desde finales de los 70 se ha evidenciado que la alteración de la función diastólica del ventrículo izquierdo es un marcador importante en la falla cardíaca. De hecho, en esta elegante publicación, hace más de 25 años, Nishimura y Tajik compararon la importancia de la introducción de la ecocardiografía Doppler para poder evaluar la función diastólica del ventrículo izquierdo con el descubrimiento de la piedra Rosetta, que fue una estela de granodiorita en la que se transcribió un antiguo decreto en 3 idiomas. ¿Y por qué es importante la piedra Rosetta? Pues básicamente porque permitió descifrar las escrituras egipcias, y gracias a eso es que ahora podemos interpretar los jeroglíficos. Actualmente la ecocardiografía Doppler pues permite la evaluación diaria no invasiva de la función diastólica del ventrículo izquierdo. Entonces los autores proponen este acrónimo que es Cheops, que está basado en un famoso faraón egipcio antiguo que también se conocía como Khufu, de la cuarta dinastía, que vivió en la primera mitad del siglo XXVI a.C. Y el paquete Cheops se resume en esta tabla que vemos en pantalla. Entonces el faraón Cheops, a manera de cultura general, para romper también un poco como el hielo, encargó la construcción de la Gran Pirámide de Giza, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, por lo que este paquete pues va a tener obviamente una forma piramidal y va a involucrar el ultrasonido de tórax, las variables hemodinámicas, haciendo referencia al control de la presión, a la utilización de vasoactivos, el control de la frecuencia respiratoria, la optimización de la PIB y también
el manejo adecuado de la circulación pulmonar y de los efectos de la ventilación sobre el ventrículo derecho, y por último la estabilización y la remoción de fluidos a través de la diuresis. ¿Cuáles son entonces los componentes? Los podemos ver en pantalla. Vamos a hablar de cada uno de ellos, empezando con la ecografía de tórax. Actualmente, la ecografía hace parte del examen físico, como lo es un estetoscopio. Y el protocolo Keops recomienda evaluar la función diastólica del ventrículo izquierdo y la presión de llenado del ventrículo izquierdo, la estimación del edema pulmonar y la evaluación de la función del ventrículo derecho. En este orden de ideas, todos los pacientes deberían recibir un ecocardiograma avanzada dentro de los primeros días de ingreso a la UCI, y el uso del ultrasonido de pulmón pues va a ser invaluable para poder confirmar la presencia de edema agudo de pulmón y poder estimar su grado en diferentes entornos, porque de manera indirecta permite estimar el agua pulmonar extravascular. Se sabe que los valores altos de agua pulmonar extravascular pues se asocian independientemente con malos resultados. En este orden de ideas pues va a ser útil para poder evaluar la función del ventrículo derecho, pero para esto pues va a requerirse de una alta experiencia, y también debemos mencionar que cuando evaluamos la función del ventrículo derecho pues la evaluación subjetiva es una evaluación que es propensa a errores. ¿Qué es lo que nosotros debemos evaluar? Se recomienda que nosotros miremos la dilatación del ventrículo derecho, el movimiento septal paradójico, entre otras variables. En cuanto a la hemodinamia, se recomienda que se haga una evaluación hemodinámica diaria. Esto es algo que es obligatorio, porque esto permite un adecuado equilibrio entre el uso de fluidos, de inotrópicos y de vasoactivos. Nosotros en estos pacientes debemos evitar la taquicardia, porque la taquicardia aumenta el consumo de oxígeno de miocardio, puede empeorar el llenado del ventrículo izquierdo, básicamente porque disminuye el tiempo diastólico. Recordemos que los pacientes sanos compensan la disminución del tiempo diastólico del ventrículo izquierdo durante la taquicardia con una aceleración de la relajación dependiente de la frecuencia, pero cuando tenemos un paciente con disfunción diastólica, pues esto no pasa. En este sentido, se ha propuesto, por ejemplo, que se considere la utilización de beta bloqueadores para poder reducir la frecuencia cardíaca, prolongar la duración de la diástole, y también porque tienen propiedades antiarrítmicas. De hecho, un metaanálisis encontró que los beta bloqueadores de acción ultracorta como el esmolol y el landiolol reducen significativamente la mortalidad a los 28 días en pacientes sépticos con taquicardia persistente luego de la reanimación inicial. Sin embargo, el uso de beta bloqueadores todavía es off-label, y tenemos también estudios que no han demostrado ningún tipo de utilidad de estos, como el Landicep, que también se hizo en pacientes con sepsis y lo hemos discutido en este canal. La ivabradina podría ser otra opción si se necesita controlar la frecuencia cardíaca, pero en un estudio pequeño no cambió la función diastólica del ventrículo izquierdo, aunque sí mejoró la tensión global. Otra opción interesante para el control de la frecuencia cardíaca podría ser la dexmedetomidina, considerando que parece contrarrestar la regulación negativa de los receptores alfa, de modular positivamente la respuesta vascular a la noradrenalina, entre otros. En estos pacientes es fundamental evitar la fibrilación auricular, intentar restaurar el ritmo sinusal. Esto se puede hacer sea con antiarrítmicos como la amiodarona o con cardioversión eléctrica. Recordemos también que la mayoría de los inotrópicos tienen efectos cronotrópicos positivos, pero algunos tienen efectos negativos sobre las propiedades diastólicas, o sea, sobre el lusitropismo. Si nosotros llegamos a requerir de inotropía en este tipo de pacientes, una mejor opción son los inhibidores de la fosfodiesterasa o el levosimendan, y la evidencia parece estar más de acuerdo sobre los efectos beneficiosos del levosimendan en relación a la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. También se han considerado otras opciones razonables para los pacientes con disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, como la utilización de los IECA, porque tienen una actividad en la remodelación del ventrículo izquierdo y también sobre la lusitropía. Sin embargo, los efectos positivos se ven a largo plazo y en el ámbito agudo puede que no sean tan útiles. Llegamos también a la optimización de la PIB y la circulación pulmonar. Sabemos que el aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo
provocan congestión pulmonar y esa congestión pulmonar provoca extravasación de líquidos en el espacio alveolar que va a resultar finalmente en edema pulmonar, en un aumento del agua pulmonar extravascular y un intercambio gaseoso deficiente. Sabemos también que los pacientes con disfunción diastólica del ventrículo izquierdo pueden tener repercusiones negativas por parte de la ventilación mecánica. Es por eso que puede ser importante optimizar los ajustes de la ventilación mecánica en estos pacientes, buscando siempre disminuir la congestión pulmonar. Recordemos en este orden de ideas que la PIP produce efectos positivos en la función del ventrículo izquierdo, reduce la precarga y la poscarga, mientras que ejerce los efectos opuestos en el ventrículo derecho. En un principio, si nosotros tenemos un ligero aumento de la PIP, esto puede ser beneficioso en los pacientes con disfunción diastólica porque facilita la eyección del ventrículo izquierdo y reduce la presión de la aurícula izquierda, siempre y cuando nosotros no afectemos la circulación pulmonar. Recordemos que la PIP puede producir reclutamiento alveolar gracias a la apertura de los vasos extraalveolares. Esto es lo que se conoce como rectilinización de la vasculatura peribronquial. Puede disminuir las resistencias vasculares pulmonares y la función del ventrículo derecho puede mejorar, pero cuando la PIP causa sobredistensión alveolar y genera compresión de los vasos alveolares, pues aumenta las resistencias vasculares pulmonares. En este sentido, cuando se acerca a la transición de la ventilación con presión positiva negativa, pues el retorno venoso al corazón puede aumentar y esto va a generar un mayor riesgo de falla del destete en estos pacientes que tienen disfunción diastólica y que van a tener una falta de respuesta a la precarga. Es por eso que, como hemos mencionado a lo largo de la charla, el winning en los pacientes con disfunción diastólica se asocia con un mayor riesgo de edema pulmonar inducido por el destete. De hecho, en los pacientes con disfunción diastólica ocurre en casi el 60% de los enfermos. Ahora, por último, llegamos a la estabilización y la eliminación de líquidos a través de la diuresis. Cada vez es más reconocido y hay más evidencia a favor de que el balance hídrico positivo se asocia con un pronóstico desfavorable. Por eso es que el enfoque de la reanimación con líquidos debe ser cuidadoso. Tenemos algunos estudios como el CLASSIC y el CLOVERS con varias limitaciones que no sugirieron diferencias entre la reanimación con líquidos restrictivas y liberales. Estos estudios ya los discutimos en este canal. Lo que podemos concluir de manera muy sucinta es que realmente la reanimación tiene que basarse en un enfoque personalizado. Decir reanimación liberal versus restrictiva es algo que es anacrónico y que realmente no es práctico porque no todos los pacientes van a caber en un mismo bundle. Además que si nosotros analizamos la reanimación restrictiva y liberal de estos estudios, uno realmente se queda con muchas dudas de que hubieran diferencias en el tratamiento que les aplicaron a estos enfermos. El caso es que una vez que la condición clínica se estabiliza, es razonable que nosotros disminuyamos la carga de la congestión mediante la eliminación activa de líquidos con diuréticos, en algunos casos con terapia de reemplazo renal, siempre y cuando no haya un riesgo de precipitar una nueva condición de choque. Entonces, la desregulación, como propone el enfoque Rose, debe tener en cuenta la capacidad de los sistemas cardiovascular y linfático para poder restaurar el volumen intravascular y evitar una caída excesiva en la presión media de llenado sistémico y el retorno venoso. Y se pueden utilizar herramientas como el LUS, como el VEXUS para la evaluación de la congestión pulmonar y sistémica. Debemos buscar la presencia de líneas B difusa que pueden apoyar el diagnóstico de edema agudo de pulmón mediante ultrasonido y también aplicar el VEXUS, que la puntuación oscila entre 0, que es sin congestión, y 3, que es congestión grave, pero pues realmente el valor de esta puntuación aún continúa siendo muy controvertida. Finalmente, la evaluación de la disfunción diastólica va a depender de la interacción de variables relacionadas con el deterioro de la relajación del ventrículo izquierdo, el aumento compensatorio de la presión auricular izquierda y la reducción de la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Y estas variables no tienen una trayectoria lineal con el empeoramiento de la disfunción, como ocurre con la FEBI para la función sistólica. Se sabe que
Ese comportamiento no lineal se debe a mecanismos compensatorios conocidos como pseudonormalización, y también se sabe que hay un diagnóstico por definición de disfunción diastólica si el paciente tiene un deterioro de la función sistólica, pero también pueden haber disfunciones diastólicas aisladas. El péptido natriurético y el ProBNP terminal son herramientas muy útiles a la hora de poder abordar a estos pacientes, aunque se utilizan sobre todo en el ámbito ambulatorio. Se sabe que los péptidos natriuréticos, tanto el BNP como el NT-proBNP, se secretan en respuesta a la sobrecarga de volumen y el aumento de la distensión de la pared cardíaca. En pacientes que tienen falla cardíaca con FEBI preservada, el BNP puede ser inferior o puede ser normal. En pacientes no críticos que tienen insuficiencia cardíaca clínica con FEBI preservada, cuando tenemos un BNP o un NT-proBNP alto, podemos confirmar el diagnóstico. Recordemos también que los péptidos pueden aumentarse de manera errada en pacientes con fibrilación auricular, en pacientes añosos, en pacientes con insuficiencia renal, y pueden disminuir en algunas poblaciones como por ejemplo los obesos. Han surgido en la literatura otros marcadores como la galectina 3, que es secretado por los macrófagos activados y estimula la proliferación de miofibroblastos, la migración de macrófagos, la fibrosis miocárdica, la inflamación, el remodelado cardíaco y la disfunción ventricular izquierda, y que aumentan en falla cardíaca. U otro marcador es la copeptina, que es un precursor de la preprovasopresina, que también está elevado en falla cardíaca, pero su disponibilidad clínica es limitada. En este orden de ideas, por ejemplo, el algoritmo de WET NT-proBNP nos permite a nosotros descartar la presencia de este tipo de falla cuando está por debajo de 300 picogramos por mililitro. Si nosotros tenemos un paciente menor de 50 años por encima de 450, entramos dentro de el rule-in age adjust. Si nosotros tenemos un paciente con un valor de 900 o más entre 50 y 74 años, nosotros hablamos de que es muy posiblemente lo que tiene el paciente es una falla cardíaca, y si estamos por encima de 1800 en mayores de 75, pues básicamente también estamos en este grupo. Si nosotros tenemos un valor por encima de 5000, es altamente probable que nosotros nos encontremos ante un paciente con una falla cardíaca. El cuerpo teórico de la disfunción diastólica en UCI, como hemos mencionado, proviene principalmente de cohortes de pacientes con sepsis. Vamos a hablar un poco sobre el destete de la ventilación y la tolerancia a volumen, y para eso quise traer este estudio de Manhub y colaboradores que mostró que un aumento en la relación EE' después de la expansión de volumen en pacientes con disfunción diastólica inducida por sepsis traducía en un aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, mientras que los pacientes con disfunción diastólica que no responden a los desafíos de líquidos iban a mostrar un aumento en la E', pero no en la relación EE'. Esto sugiere que la relajación del ventrículo izquierdo se puede mejorar en pacientes dependientes de la precarga. Recordemos también que la disfunción diastólica presente en la sepsis alerta que nosotros debemos tener un enfoque delicado, por decirlo así, durante la reanimación, que tenemos que estar evaluando la precarga cardiovascular y la respuesta a la expansión de volumen. También es importante hablar sobre el destete a la ventilación mecánica, recordando que muchos pacientes con disfunción diastólica van a desarrollar síntomas con actividad. En este sentido, cuando nosotros hacemos una prueba de respiración espontánea, que puede ser con bajos niveles de presión soporte o que puede ser con un tubo en T, pues estamos generando un esfuerzo, y esto puede causar síntomas de disfunción diastólica. En este sentido, el catéter de arteria pulmonar pues es el estándar de oro para mostrar en este contexto la presencia de falla cardíaca, porque muestra un aumento de la presión ocluida de la arteria pulmonar durante el destete, y esto se puede asociar con edema agudo de pulmón. ¿Por qué? Porque esa elevación se debe básicamente al aumento del retorno venoso, que va a ser secundario a un cambio de la presión intratorácica positiva a negativa, también al aumento de la actividad simpática, la reducción de la distensibilidad ventricular izquierda y el aumento de la poscarga ventricular izquierda también. El ecocardiograma también es una herramienta
complementaria útil en este contexto. Nosotros podemos ver edema agudo de pulmón básicamente a través de la combinación de una relación EA mayor de 0.95 y una relación EE' de 8.5 al final de la prueba de ventilación espontánea, y esto es diagnóstico de un edema inducido por el Winning. Un trabajo de Mocchetto y colaboradores demostró que los pacientes que fallaban en el proceso de destete tenían una onda E' más baja y una relación EE' ligeramente más alta antes de la prueba en comparación con los pacientes que la superaron. En este sentido, 10 minutos después de iniciar la prueba de respiración espontánea, los pacientes exitosos eran capaces de mantener una relación EE' debido a un aumento proporcional tanto de la E como de la E'. Por otro lado, los pacientes que fallaban en el destete no podían enfrentar un aumento en la E porque tenían un aumento del retorno venoso, con un aumento proporcional en la E' porque tenían una disfunción diastólica, y esto resultaba en una relación EE' elevada que era sugestiva de un aumento en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Un metaanálisis mostró que la disfunción diastólica, que se caracterizaba por un aumento de la relación EE' antes de una prueba de respiración espontánea, se asociaba con el fracaso en el destete ventilatorio. Sin embargo, no se ha identificado un valor de corte para la relación EE' que permita predecir el resultado negativo o la presencia de edema pulmonar agudo que lo pueda predecir en el contexto del Winning ventilatorio, y todavía no se ha demostrado que ningún tratamiento reduzca eficazmente la morbilidad y la mortalidad en falla cardíaca con FEBI preservada en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, tenemos alguna evidencia, por ejemplo, reducir los síntomas mediante la disminución de la precarga cardíaca, reducir el volumen ventricular izquierdo con diuréticos, nitratos, mitigar la activación neurohormonal para poder reducir la poscarga utilizando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina 2, antagonistas de la aldosterona, mantener la contractilidad y yugular la taquicardia, por ejemplo, utilizando beta bloqueadores, antagonistas del calcio, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos estudios clínicos realizados con estos fármacos, empezando con el Seniors. Per se, la utilización de betabloqueadores es controvertida. Este ensayo, que fue el Senior, se hizo con nebivolol y demostró que su uso mejora el pronóstico en los pacientes mayores de 70 años independientemente de la fracción de eyección. Fue un ensayo clínico aleatorizado con 2.128 pacientes, 1.067 recibieron nebivolol y 1.061 placebo, tuvieron un seguimiento medio a 21 meses. Ellos encontraron que el HR para mortalidad fue de 0.86, pero en la mortalidad total no hubo una diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a los ARA2, se sabe que el candesartán ha demostrado reducir el ingreso hospitalario en pacientes con falla cardíaca con FEBI preservada. Hay otro estudio que también es importante mencionar, que es el SOPPORT, que el SOPPORT básicamente demostró que la combinación de los bloqueadores de los receptores de angiotensina, puntualmente los mesartán, con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y beta bloqueadores no se recomendaba por un aumento de la posibilidad de mortalidad y de disfunción renal. Entonces, básicamente en este estudio ellos evaluaron si añadir olmesartán o un IECA con beta bloqueadores mejoraba la morbilidad o la mortalidad en pacientes hipertensos con falla cardíaca sintomática. Fue un estudio prospectivo aleatorizado, 1.147 pacientes, hicieron un seguimiento medio a 4.4 años. Ellos encontraron, cuando hicieron el análisis de subgrupos, que la triple terapia de IECA, beta bloqueador y olmesartán se asociaba con más eventos primarios, con mayor mortalidad total y con mayor disfunción renal, y este es el motivo por el cual nosotros no utilizamos esa triple terapia. Además de lo anterior, nosotros también tenemos que manejar las causas desencadenantes, como el síndrome coronario agudo, las emergencias hipertensivas, las arritmias rápidas o la presencia de bradicardias graves. Se sabe que los inotrópicos pueden empeorar los procesos fisiopatológicos que causan la disfunción diastólica. Se ha propuesto la utilización de digitálicos, pero no es claro. Podrían mejorar los síntomas, pero generan un aumento de las demandas energéticas sistólicas y causan también una sobrecarga de calcio en diástole, y esto puede promover la disfunción diastólica. Lo que sí es claro es que se debe reducir la congestión, se deben manejar las crisis hipertensivas con dosis altas de nitratos o con antagonistas del calcio. Se pueden utilizar beta bloqueadores, digoxina, diltiazem,
en los pacientes que tienen fibrilación auricular rápida o taquicardia principalmente, y se requieren estudios centrados en el tratamiento de la disfunción diastólica en diferentes contextos como la sepsis o la insuficiencia cardíaca inducida por el destete. Acá vemos un estudio bastante interesante realizado con 988 pacientes que se aleatorizaron a digoxina o placebo. Se hizo un seguimiento medio de 37 meses. Los resultados principales fueron hospitalización o mortalidad, que fue el 21% en el grupo de digoxina y en el grupo de placebo de 24%, sin significancia estadística y sin diferencias en mortalidad total, mortalidad cardiovascular, hospitalización por cualquier causa, pero sí con una tendencia a menos hospitalizaciones por falla cardíaca, pero a más hospitalizaciones por angina inestable. Se ha propuesto también la utilización de los inhibidores del SGLT2 porque disminuyen la carga hemodinámica, aumentan la diuresis, pueden reducir la presión, pueden reducir la rigidez arterial, pueden disminuir el ratio EEE', la velocidad de regurgitación tricuspidia, y esto podría ser beneficioso. Algunos mensajes para llevar a casa: la disfunción diastólica es una característica común en pacientes de la unidad de cuidados intensivos. La ecocardiografía desempeña un papel clave en su diagnóstico y los péptidos natriuréticos cerebrales son útiles como prueba de cribado. Muchas gracias.